Buenos días, familia. Como bien estaba diciendo Nicole, la semana pasada comenzamos la serie Raíces Profundas, redefiniendo el éxito, usando la pregunta que hiciera Jesús. ¿De qué vale ganarte? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Hablamos de cómo Pedro pasa de ser llamado la roca por Jesús a ser llamado trampa peligrosa en 5 minutos. Y descubrimos que su problema no era que estaba pensando en cosas malas, sino que estaba pensando en cosas humanas. Jesús le dijo directamente: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y terminamos con la siguiente verdad. Para el mundo, el éxito es lo alto que llegas, pero para Cristo, el éxito es lo profundo que crecen tus raíces en Él. Y para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje, pueden hacerlo descargando la aplicación Iglesia Teópolis. Y hoy queremos ir un poquito más profundo, porque una cosa es saber que necesitamos raíces profundas y otra cosa es entender de dónde vienen esas raíces y cómo echamos raíces profundas en Jesús. Una cosa es decir, quiero crecer, y otra cosa es preguntarte, es contestarte sinceramente, ¿de dónde estoy sacando vida? Y para eso Dios nos dio una imagen poderosísima a través del profeta Jeremías, una imagen de 2 plantas, 2 destinos y una diferencia que lo cambia todo. Así que si ya están listos para este segundo episodio, los invito nuevamente a ponerse de pie en reverencia a la palabra, porque vamos a leer Jeremías capítulo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Comenzando en el verso 5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Esos son como árboles plantados junto a las riberas de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Inclina tu rostro ahí y acompáñame en esta oración. Padre, queremos raíces profundas en ti. Jesús una vez tuvo una conversación con la mujer samaritana y le dijo: si me pidieras de beber, yo te daré un tipo de agua que va a saciar tu sed por siempre. Y la mujer samaritana
sin entender a profundidad, dijo: ¿dónde está? Dámela. Así estamos nosotros, Señor. Queremos beber de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a profundizar nuestras raíces en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Ahora bien, para entender lo que Dios está diciendo aquí, tenemos que entender a quién se lo está diciendo. Jeremías profetiza en un tiempo de crisis y Judá está a punto de caer. Jerusalén está destruida y el pueblo de Dios, los que tenían el templo, los que tenían la ley, los que se llamaban a sí mismos pueblo escogido, estaban confiando en todo menos en Dios. Confiaban en alianzas políticas con Egipto. Confiaban en su ejército, confiaban en el templo como si fuera un amuleto de suerte, confiaban en sus propias estrategias, y Dios, a través del profeta Jeremías, con esa ilustración poderosa, les está diciendo: ese es exactamente el problema. Miren cómo comienza el verso 1, un poquito más atrás de lo que acabamos de leer. Esto es Dios hablando a través del profeta Jeremías. Está diciendo: el pecado de Judá está escrito en cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas de los altares. ¿Escucharon eso? Su pecado no era superficial. Estaba grabado, cincelado, no con lápiz que se borra, con hierro y diamante. Generaciones de confianza mal puesta habían dejado una marca tan profunda que ya no sabían cómo vivir de otra manera. Y aquí viene lo que me confronta de ese pasaje. Ellos seguían viéndose como el pueblo de Dios. Seguían yendo al templo, seguían haciendo los sacrificios, por fuera todo se veía bien, pero Dios veía lo que estaba grabado en su corazón. Lo triste de ese caso es que eso sigue sucediendo hoy día. Eso nos sigue sucediendo hoy día, para ser más específico. De hecho, ahí es donde estamos algunos de nosotros, muchas más veces de las que quisiéramos admitir. Y esto me lleva a recordar unas palabras durísimas que le hiciera Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley religiosa de su tiempo, registradas en Mateo 23, versos 26 en adelante. Fariseo ciego, le dijo Jesús: primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Lo que estaba grabado en sus corazones. Por afuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Y ahí es donde estamos cada uno de nosotros, incluyendo al pastor. Porque esto es un asunto serio, es un asunto profundo, es un asunto de vernos sinceramente, vernos como Dios nos ve. Judá en el Antiguo Testamento, los fariseos en el Nuevo, y si somos honestos, nosotros en el 2026. El problema no ha cambiado, iglesia.
Solo han cambiado los disfraces, el contexto y la temporada. Continuemos entonces con el mensaje de Dios, con el profeta Jeremías, verso 5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y que se apoyan de la fuerza humana y apartan el corazón de Dios. Dice, nota que dice, no dice, lo que no dice ahí es malditos los ateos o malditos los que no van a la iglesia. Dice, malditos son los que ponen su confianza en seres humanos. De modo que puedes creer en Dios y aún así confiar en ti mismo. Puedes cantar adoración y aún así apoyarte de tu propia fuerza. Puedes llamarte cristiano y tener tu corazón totalmente apartado del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace tan peligroso este pasaje, tan confrontador este pasaje. No está hablando de personas que rechazaron directamente a Dios. Está hablando de personas que decían seguir a Dios mientras dentro en su corazón confiaban en otras cosas. Y mira la imagen que tan poderosa que Dios usa para describir a esta persona. Dice verso 6. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. ¿Por qué usa ese adjetivo de tierra desolada y salada? Hice mis averiguaciones y resulta que hay una planta en el desierto del Mar Muerto que los beduinos llaman el limón maldito y otros la manzana de Sodoma y Gomorra. Y crece en tierra salada donde alguna vez estuvo Sodoma y Gomorra. Y hay una información importantísima y quiero que proyecten la foto del fruto que da esa manzana de Sodoma. Desde afuera, esa planta se ve fuerte y saludable. Se ve verde, como si estuviera prosperando, a pesar de que está en el desierto. Parece que le está yendo bien. Pero cuando abres el fruto, hace un sonido de viento saliendo, pss, y se da cuenta uno que está hueco por dentro, lleno de polvo, a veces telarañas, a veces insectos, un hueco seco. La apariencia de afuera es impresionante, la realidad es que está vacía por dentro. ¿Les suena conocido? Creo que muchos de nosotros conocemos esa sensación. Nos vemos bien por fuera. Vamos a la iglesia, publicamos versículos en las redes, decimos las palabras correctas, pero si alguien pudiera abrir nuestro corazón, encontraría que está vacío. Y hay temporadas en las que estamos así. Y esta serie de raíces profundas se trata del diagnóstico sincero y explícito de nuestros corazones. Porque Dios no va a transformar la persona que nosotros estamos pretendiendo ser de lunes a sábado. Esa persona no existe. Es una careta. Es el falso yo. Esa persona Dios no la va a transformar. Dios quiere transformar al verdadero yo.
Así que quiero darles algunos indicadores del cristianismo hueco. Señales de que quizás nos vemos verdes por fuera, pero estamos huecos por dentro. El primer indicador es activismo, actividad sin intimidad. Puedes estar muy ocupado haciendo cosas para Dios sin pasar tiempo con Dios. Sirves en un ministerio, pero no oras en privado. Conoces la Biblia, pero no hablas con el autor. Tu agenda está llena de actividad religiosa, pero tu alma está vacía de conexión real. El segundo, imagen sin integridad. Ahí estaban todos los fariseos y los maestros de la ley religiosa, y algunos de nosotros también. Te preocupa más cómo te ven que cómo eres realmente. Cuidas tu reputación, pero descuidas tu carácter. Lo que publicas en Instagram tiene muchos filtros, no refleja lo que pasa en tu casa, en lo privado. Tienes una vida pública admirable y una vida privada que te avergonzaría si alguien la viera. Y el tercero, y de aquí se trata, esto es lo más importante de las raíces profundas. Información sin transformación. Todo el mensaje se resume, se reduce a esto. Sabes mucho de la Biblia, pero la Biblia no te ha cambiado. Puedes ganar un debate teológico, pero pierdes la batalla contra la tentación. Yo he estado allí. Conoces las doctrinas correctas, pero no puedes amar a las personas difíciles o a las personas que te odian. Y el cuarto, resultados sin raíces. Quieres el fruto sin el proceso, quieres la bendición sin la obediencia, quieres los resultados rápidos sin hacer el trabajo lento de permanecer en Jesús y profundizar en Él. Y hay que ser honestos, en distintas temporadas de la vida nosotros hemos estado con esos indicadores mucho más altos de lo que quisiéramos admitir. Hay temporadas en donde los 4 están arriba. Y si ese es tu caso, quiero que prestes atención al siguiente pensamiento. Escríbelo, sácale fotos. Y mi oración es que el Espíritu Santo lo grabe en lo profundo de tu alma. No podemos decidir cuándo damos frutos, pero sí podemos decidir dónde profundizamos nuestras raíces. El fruto siempre va a ser el resultado de la conexión y no del esfuerzo. Y esa es la pregunta difícil que tenemos que contestarnos cuando estamos proponiéndonos seguir a Jesús, aceptar la invitación. Porque la invitación que hacen ciertas versiones del Evangelio es: ven a Jesús para que resuelvas todos tus problemas. Pero la invitación que hacía Jesús, la invitación original, era: niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. Así que tenemos que preguntarnos si estamos buscando frutos rápidos o raíces profundas. Los dos son mutuamente excluyentes. O perseguimos frutos rápidos. Las 5, eso está bien de moda. Te voy a dar 5 pasos para que llegues a ser millonario. Frutos rápidos o las raíces profundas.
¿Cómo reorientas, en ese caso, la del dinero, cómo reorientas tu vida para ser financieramente libre? Lo que significa ser millonario, de verdad. No es una cifra en el banco, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la capacidad de mantenerse firmes aun cuando los vientos de las tormentas soplen. Mis hermanos, el peligro más grande no es estar seco y saberlo. El peligro más grande es verse verde mientras está hueco por dentro. De eso es lo que se trata Jeremías 17. Pero gracias a Dios, el texto no termina ahí. En el verso 7, Dios nos da estas palabras de aliento. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y hay algo que me llamó la atención, me resulta bien interesante. Y quiero que noten algo en este verso. Hay una repetición que a primeras instancias pareciera redundante, pero es profundamente intencional. Dice que confían en el Señor, eso es una cosa, y luego añade, han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Cuál es la diferencia? Pues confiar en Dios como un medio para obtener las cosas que quieres es real. Dios, confío en ti para que me des trabajo. Confío en ti para que sanes mi matrimonio. Confío en ti para que me prosperes. Confío en ti, pero es porque quiero algo de ti. Eso es confiar en Dios para algo. Pero cuando el Señor es tu confianza, Dios mismo es el fin, no el medio. No confías en Él para obtener algo. Confías en Dios porque Dios, escúchame bien, es suficiente. Aunque no te dé lo que le estás pidiendo, Él sigue siendo tu seguridad. Y esta, mis hermanos, es la diferencia entre la fe transaccional y la fe relacional. Una dice, confío en ti mientras me das lo que yo quiero. Y la otra dice, confío en ti porque eres tú sin importar lo que pase. Y miren la imagen del verso 8. Cuando confiamos en Dios y hacemos de Dios el espacio donde está nuestra confianza y nuestro refugio, mira cómo Dios describe a esas personas. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles, a ese tipo de personas, a esa gente que hace de mí su confianza, no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Noten lo que el texto no dice. No dice que el árbol no enfrentará calor. No dice que evitará la sequía porque está al lado del río. Dice que cuando vengan, porque vienen. Cuando vengan, no temerá. ¿Por qué? Porque sus raíces están hundidas en la corriente del agua viva y eterna. El agua que quita toda la sed. El agua que nos llena del amor perfecto que echa fuera todo temor. No depende del clima, no depende de quién esté gobernando,
no depende de los rumores de guerra, no depende de las estrategias, no depende de los políticos, ideología, del dinero, de si hay inflación o no hay inflación. Depende de la fuente que lo llena todo en todo. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre el árbol que sobrevive y el arbusto que se seca, escúchame bien, no es el ambiente donde están plantados. Ambos enfrentan calor. Ambos pasan por sequía. La diferencia es de dónde sacan el agua, dónde tienen echadas sus raíces. Y esto, mis hermanos, es demasiado crucial para nosotros. Las raíces profundas no eliminan las tormentas, te sostienen durante ellas. Quiero repetirlo de nuevo, las raíces profundas, lo que nos hemos propuesto como iglesia, no es evitar las tormentas, es ser sostenido por Cristo mismo en medio de las tormentas. Porque muchos de nosotros luchamos con la decepción, el cansancio y la frustración de las tormentas y los desiertos que muy bien podríamos estar viviendo hoy. Y los entiendo perfectamente porque son temporadas que sacan lo peor de nosotros. La inmadurez emocional, el pecado oculto, las heridas profundas, raíces de amargura, idolatría, entre muchas cosas más. La mala noticia que te tengo si te encuentras pasando por un desierto es que Dios nunca prometió evitarte el sufrimiento. Eso significa que vamos a enfrentar calor este año. Van a venir las sequías. La pregunta no es si vienen. La pregunta es ¿de dónde te estás alimentando para cuando lleguen? Ahora bien, justo cuando empezamos a creer que entendemos el mensaje, confía en Dios, tú en ti mismo, Jeremías nos da una advertencia que lo complica todo. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y la pregunta que me hice mientras estaba leyendo ese pasaje es: ¿por qué Dios quiere revelarme? ¿Por qué Dios quiere revelarme esto aquí? Y la respuesta sincera de esa pregunta es porque tu propio corazón tiene la capacidad de engañarte sobre cuál tipo de planta eres. Seamos sinceros. La persona que te puede engañar con mejor facilidad, bien eficientemente, la ves todos los días en el espejo por las mañanas. Puedes pensar que eres el árbol junto al río cuando en realidad eres el arbusto en el desierto. Puedes sentirte bien espiritualmente y que tus raíces estén secas. Puedes convencerte de que confías en Dios cuando realmente confías en ti. Y no solamente dice que es engañoso, dice que nuestro corazón es extremadamente perverso. Y la palabra hebrea que usa es anush. Y cuando buscas la traducción de esa palabra,
tiene más el sentido de gravemente enfermo. Es más gravemente enfermo que depravado. El corazón no solo es malo, está gravemente enfermo. No solo necesita perdón, necesita sanidad. Esto no se trata de un ejercicio mental de reorientar nuestras prioridades para que Dios sea nuestra confianza y nuestro refugio. Esto se trata últimamente de que necesitamos un milagro, de que es humanamente imposible hacer de Dios nuestra confianza. Y aquí está el problema. Es que el paciente no puede diagnosticarse a sí mismo, aunque muchos de nosotros nos hemos graduado de altos honores en la escuela de medicina de Google y ChatGPT. Pero el corazón que está enfermo no puede ver con claridad su propia condición. Por eso la pregunta que hace Dios a través del profeta Jeremías es: ¿quién sabe qué tan malo es? Y la respuesta implícita es: ni tú ni yo podemos saber. Pero aquí viene la esperanza en el verso 10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Mis hermanos, lo que tú y yo no podemos ver, Dios lo ve con claridad. Lo que tú y yo no podemos diagnosticar, Él ya lo conoce. Las raíces ocultas, las motivaciones secretas, las áreas que ni siquiera sabías que están enfermas, Él las examina, y esto no es una amenaza, es una invitación. Porque si mi corazón es engañoso y no puedo confiar en mi propia evaluación, entonces necesito a alguien con A mayúscula que pueda ver lo que yo no veo. Necesito a alguien con A mayúscula que me conozca mejor que lo que yo me conozco. Y ese alguien no solamente examina y diagnostica, sino que sana, transforma, liberta. Y la semana pasada le di 3 herramientas basándonos en Romanos 12:2, que es la manera práctica en la que el apóstol Pablo habla de la transformación humana, la transformación por el poder del Espíritu. Y la usamos para redefinir el éxito. Hoy quiero mostrarles cómo esos mismos principios, esas mismas herramientas nos ayudan a pasar de arbusto raquítico, seco y débil al árbol plantado a la orilla de un río caudaloso. Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas, como al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Y esto es lo que quiero que te lleves durante este año, que la voluntad de Dios es y es perfecta. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a la primera herramienta para aquellos que están tomando nota. Profundiza las raíces en Dios y no en el mundo. El arbusto confía en lo que el mundo ofrece. Se apoya en la fuerza humana. Ha sido moldeado por las expectativas de la cultura de este tiempo. El primer paso para tener raíces profundas en Jesús es reconocer dónde has puesto tu confianza: en tu trabajo,
en tu cuenta de banco, en tu reputación, en tus relaciones, en tu partido de predilección. Escúchame bien, porque esto también es crucial. No puedes profundizar raíces en la corriente de Dios mientras sigues bebiendo de las fuentes del mundo. Y es tan crucial que quiero repetirlo nuevamente. No puedes profundizar raíces en la corriente de Dios mientras sigues bebiendo de las fuentes del mundo. Y eso nos lleva a la herramienta número 2. Conexión intencional con la palabra, oración y la vida en comunidad. La realidad de muchos cristianos que estamos tibios, porque quiero hablar de iglesia con letra mayúscula, es que fallamos en lo básico. En la palabra, en la oración o en la vida en comunidad. Nota que dice, dejen que Dios los transforme. No dice, transfórmense a ustedes mismos. El árbol no se planta a sí mismo, es colocado junto a las aguas. De modo que tu trabajo no es producir la transformación. Tu trabajo es permanecer posicionado cerca de la fuente. ¿Cómo? Bueno, exponiéndote a la palabra de manera intencional, a la oración y a la comunidad, a la presencia de Dios. El árbol tiene que echar raíces hacia el agua. El agua está disponible, pero la conexión requiere intención. Sin exponernos continuamente a la palabra, a la oración y a la vida en comunidad, muy difícilmente seremos transformados en personas nuevas. Y eso nos lleva a la tercera herramienta: aprender a discernir la voluntad de Dios. Jeremías dice que el corazón es engañoso y solo Dios puede escudriñarlo. Romanos dice que cuando Dios nos transforma, entonces aprendemos a conocer su voluntad. Y esto es esperanzador porque para los que hemos descubierto que no podemos confiar en nuestra propia evaluación, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. El mismo Dios que ve en nuestro corazón también quiere revelarnos. Quiere que aprendamos a entender su voluntad buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, hoy Dios nos ha puesto frente a dos plantas, dos caminos, dos fuentes. El arbusto en el desierto que confía en lo humano, que se ve verde pero está hueco por dentro con sus frutos. Y al mismo tiempo nos ha puesto el árbol que está junto a las aguas, que confía en Dios, que hace de Dios su confianza, cuyas raíces están hundidas en la corriente, que no teme cuando viene el calor ni la sequía. La pregunta no es si vendrá el calor, porque todos sabemos que está caliente y se va a poner más caliente. Si no, veamos cómo termina la historia de la humanidad en Apocalipsis. La pregunta es, ¿de dónde te estás alimentando para cuando vengan esos tiempos?
Así que antes de terminar, quiero que le saques foto a estas preguntas. Son preguntas que el Espíritu Santo quiere usar para escudriñar tu corazón esta semana. Son preguntas que vamos a discutir el martes de oración. Así que si quieres profundizar tus raíces, tienes que darte cita los martes a las 7 de la noche. La primera pregunta: ¿de dónde estás sacando vida realmente? No lo que dices, no lo que aparentas, lo que practicas de manera diaria. ¿A dónde corres cuando estás ansioso, ansiosa? ¿A dónde corres cuando te sientes vacío o vacía? Cuando necesitas seguridad. ¿De dónde estás sacando vida realmente? La segunda pregunta: ¿qué fuentes alternativas has estado bebiendo? Y hay un buffet de fuentes alternativas. Las redes sociales y los teólogos de Facebook y de Instagram nos proveen distintas fuentes. Hay podcasts, todo el mundo quiere enseñarte, quiere darte de beber de su fuente. Pero hay una fuente que ya fue revelada hace muchísimos de miles de años atrás. ¿De dónde has estado bebiendo? ¿En el trabajo? ¿En las redes sociales? ¿En la opinión y la aprobación de otros? ¿En el entretenimiento? ¿Qué fuente te ha estado manteniendo funcionando? Aunque has estado un poco sedado. ¿Qué fuente te ha mantenido funcionando pero no te está dando la vida real, la vida eterna y abundante? Y la tercera pregunta: ¿qué área de tu vida se ve verde pero está hueca por dentro? Donde tienes apariencia sin realidad, donde hay actividad sin intimidad, donde hay imagen sin integridad, donde hay información sin transformación profunda. Y estas preguntas, mis hermanos, no son para avergonzarte, son para liberarte, porque lo que permanece oculto no puede ser sanado. De modo que Dios no te está preguntando esto para condenarte. Te lo pregunta porque quiere plantarte junto a sus aguas. Quiere que este año sea diferente. No porque el clima va a ser más fácil, sino porque tus raíces están en el lugar correcto. Así que quiero terminar con la cita central del mensaje. No decides el clima ni cuándo das frutos, pero sí decides dónde profundizas tus raíces, y eso determina si te secas o floreces. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que me acompañes en esta oración. Y si en lo profundo de tu corazón sabes que necesitas responder a esta palabra, pídele al Espíritu Santo que te ayude sobrenaturalmente, porque necesitamos un milagro. Padre, tú conoces nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Tú ves lo que nadie más ve. Tú sabes dónde hemos puesto nuestra confianza, aunque nosotros nos hayamos engañado a nosotros mismos pensando que confiamos en ti. Hoy te pedimos que escudriñes lo más profundo de nuestros corazones.
Espíritu Santo, haz lo que tú sabes hacer mejor que nadie. Muéstranos dónde somos arbustos raquíticos que se ven verdes por fuera, pero están huecos por dentro. Espíritu Santo, revélanos las fuentes alternativas de las que hemos estado bebiendo para sacar nuestras raíces de allí y plantarlas junto a tus aguas, Señor. Ayúdanos a profundizar nuestras raíces en ti, que no en lo que nos da, sino en quién eres, Jesús. Que nuestra confianza seas tú, no solo por lo que puedes hacer por nosotros, sino por quién eres. Queremos que cuando nos veas, nos describas como los árboles plantados al lado del río, con nuestras hojas verdes y dando fruto no por nuestro esfuerzo, sino por nuestra conexión contigo. Gracias, Padre, porque tú eres quien examinas, tú eres quien diagnostica y tú eres el que sana. Dios que no solo ve lo hueco, sino que lo llena todo en todo. El Dios que no solo expone nuestras raíces, sino que nos planta junto a las aguas de vida eterna. Queremos estar allí. Queremos confiar en ti. Y que tú seas nuestra confianza, nuestro refugio, nuestra esperanza. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.